Bueno, muy bien, les damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Entonces, ya vamos a dar inicio a nuestro cuarto módulo que se llama Diálogo Social. 1 de abril, entonces el tema número 9, diálogos intragrupales. Vamos a trabajar entonces construir agenda para el diálogo social, herramientas para construir consensos y gestionar disensos en el diálogo intragrupal. En esta noche nos acompaña Rosita, le damos una bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Vamos a tener una sesión hoy de herramientas. Ya estamos entrando en materia. A partir del foro de la clase anterior, pues estábamos cerrando toda la parte de prediálogo, es decir, todo lo que tiene que ver con el alistamiento, los análisis y el prediálogo como tal, y es como identificar cuáles son como las alternativas, legitimar el diálogo, deslegitimar la violencia, tener gestos de buena voluntad, pero ya estamos entrando con la sesión de hoy concretamente con el meollo, digamos, el corazón de un proceso de diálogo, y es afrontar el espacio que ha de llegar en algún momento dentro de todo proceso, y es de sentarnos a dialogar. Pero hay un elemento, y es que la clase de hoy y la siguiente están conectadas porque se tienen que llevar de manera alterna, es decir, hay que tener primero diálogos adentro de los distintos sectores o grupos que van a ser parte del proceso de diálogo, porque no podemos dar por sentado que el hecho de que sea un sector, por decir algo, los jóvenes, queremos un diálogo de jóvenes con el gobierno. No podemos, por el hecho de que son un solo sector, creer que ya entre ellos están de acuerdo en que hay que dialogar y cómo dialogar y sobre qué dialogar. Entonces, hay que hacer un trabajo al interior de cada uno de esos sectores para preparar una agenda, porque hay que definir contenido, lugar y sobre todo condiciones para hacer del diálogo un lugar seguro. Entonces, hay que ir al interior de cada uno de los sectores y hacer allí la preparación, un diálogo interno. Nosotros le llamamos, para diferenciarlo metodológicamente, este es el momento del diálogo intragrupal, adentro de cada sector. Y luego, cuando ya están preparados los sectores, los encontramos, y entonces ya ese siguiente momento del diálogo se llama diálogo intergrupal. Es decir, cuando ya juntamos distintos sectores o sectores opuestos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de propuesta o algún tipo de solución. Pero eso no es solamente una vez. Hacemos el diálogo intragrupal, y luego vamos a dialogar con el otro y ya, solucionado. Eso nunca es así. Mientras más difíciles y estructurales sean los temas para resolver, más sesiones, más tiempo puede tomar una agenda de diálogo. Hay diálogos que se tienen, por ejemplo, los sectores étnicos llevan desde la Constitución del 91, estamos hablando desde el 91, traen procesos de diálogo constante y negociación con los distintos gobiernos. ¿Por qué razón? Porque la Constitución del 91 reconoce una cantidad de derechos que en la práctica el Estado no los ha podido garantizar. Y como no los está garantizando, entonces eso genera que con cierta frecuencia haya manifestaciones, protestas, bloqueos, precisamente para tomarse, digamos, la agenda pública y volver a poner la propuesta de sus derechos que fueron reconocidos por la Constitución, pero que no han sido materializados. Luego, en el proceso de diálogos entre gobierno y las FARC, las mismas, digamos, los mismos sectores étnicos reclamaron que estaba haciéndose un proceso de negociación entre actores de los cuales han sido ellos víctimas y también han sido involucrados dentro de los actores victimarios, porque son sus hijos quienes han sido también reclutados para la guerra, ya sea de una orilla o de la otra, o han sido víctimas, y que por lo tanto es muy importante que un proceso de negociación entre actores no se haga de espaldas a la población étnica. Y entonces se incorporó en el acuerdo
de paz entre FARC y el gobierno nacional, se encontró, digamos, se incorporó un capítulo étnico. Y entonces ahora muchas de las negociaciones están en aseguramos en la Constitución un reconocimiento y en la implementación de los acuerdos de paz hay todo un capítulo étnico, pero esta es la fecha que todavía no nos cumplen todos los acuerdos a los que se llegaron. Y entonces, esa es la razón por la que hay procesos que se toman décadas, pero ¿qué es lo que están intentando? Pues todos esos derechos que les fueron violentados, que les fueron arrebatados durante cientos de años desde la colonia, por supuesto que son cambios tan estructurales que un país no los puede cumplir de la noche a la mañana y que eso significa todo un proceso de diálogo de bastante tiempo, digamos, en el que hay que estar plenamente yendo a los espacios de diálogo y cuando se está atrasando, digamos, se está atorando el proceso, entonces van a manifestaciones o vías de hecho y vuelven a sentarse a la mesa a negociar. Hay procesos que son de muy larga data porque los temas que están en diálogo son temas sumamente estructurales. Es decir, que son históricos y que transformarlos pues implica transformaciones de muy largo plazo a nivel nacional. Esa es la razón por la que nosotros no podemos pretender que todos los procesos de diálogo tengan término fijo o tengan un plazo o una metodología que diga son tantas sesiones. Realmente eso es la aventura de arriesgarse a dialogar y hay que ir intermitentemente. Una vez ya nos hemos puesto dentro del proceso de diálogo, tenemos que garantizar que dialogamos por sectores primero adentro de cada grupo, luego vamos entre sectores, es decir, intergrupal, y allí llevamos una agenda ya preparada, empezamos a dialogar sobre los puntos de las agendas de todos y sobre eso vamos buscando alternativas. Pero luego a veces se tranca un poco la cosa, hay disensos frente a ciertas propuestas, entonces hay que volver al diálogo intragrupal adentro de cada sector para volver a decir hasta dónde podemos ceder, qué otra contrapropuesta podríamos hacer frente a lo que nos está diciendo. Es el momento donde se pone a prueba la paciencia, la persistencia y la resistencia. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos aventuremos a plantear procesos de diálogo o ejercicios de diálogo entendamos que son procesos que toman su tiempo. Mientras más estructural sea, ¿sí? Los temas que vamos a dialogar son procesos de más largo alcance, más largo tiempo. Mientras más coyuntural, es decir, para resolver un problema que nos tienen conflictuando entre dos sectores, pues esos diálogos son más breves porque la solución se puede encontrar de manera mucho más rápida, porque es más coyuntural. No exige transformaciones muy estructurales. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es precisamente la preparación adentro de cada uno de los sectores, es decir, el diálogo intragrupal para preparar agenda e ir al diálogo intergrupal, que sería entonces la siguiente sesión. Pero antes de eso, yo quiero invitarles a que hoy cada uno y cada una piense allí donde está sentado, donde está atendiendo su clase. Algunos todavía no han podido llegar a sus casas desde sus lugares de trabajo, ¿no? Algunos están con el agotamiento de la semana de trabajo, semanas intensas, difíciles. Algunos hemos hecho viajes, algunos hemos vivido experiencias difíciles también. Y eso significa que hoy viernes podemos estar experimentando un poco de cansancio o bastante cansancio. La invitación que les quiero hacer es que hoy hagamos de ese cansancio una ofrenda. Esa es una manera muy espiritual y muy cristiana de vivir una dimensión de nuestro bautismo, que es el sacerdocio bautismal. Y así también nosotros podemos ser mediadores. Esa impronta sacerdotal de nuestro bautismo es justamente que nosotros podemos hacernos ofrenda por amor a otros y para beneficiar a otros o para servir a otros. Entonces les quiero invitar que a manera de oración,
cada uno haga presente todo lo que ha vivido difícil esta semana y que hoy puede estar pesando sobre sus ojos, sobre sus hombros, sobre su corazón, y lo vamos a ofrecer. Vamos a decir ahí mentalmente: Señor, yo te ofrezco mi cansancio, mis miedos, mis angustias, mis tristezas, todo aquello que está pesando sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi trabajo, todo aquello que me ha hecho experimentar la vulnerabilidad, todo aquello que me ha hecho experimentar la debilidad. Y lo quiero unir a ti en la cruz, para que mi dolor sumado al tuyo sea mediación sacerdotal para la redención de la humanidad. Ofrezcámoslo por todas las personas que están sufriendo a causa de la guerra, a causa de la violencia, desde nuestras comunidades rurales en Colombia hasta la guerra entre Rusia y Ucrania. Ofrezcámoslo. También nosotros podemos ser mediación para que el Señor acoja nuestro propio sufrimiento hecho ofrenda y lo sume a su ofrenda, a su sacrificio sacerdotal en la cruz para redimir a la humanidad. Y entonces, con esa ofrenda, con ese ofrecimiento, pues vamos a disponer nuestro corazón para recibir este tema del día de hoy. Muy bien, como les decía, el tema de hoy, voy a compartir pantalla. Quisiera escuchar dos personas que me quieran contar, porque esto no puede ser desconectado. Tuvimos en la clase pasada, el miércoles pasado, un foro muy interesante. Tuvimos 3 invitados de lujo que nos estuvieron haciendo ver retos y oportunidades para el diálogo social en Colombia. Es decir, ya le pusieron así de frente: mire, esta es la realidad que tenemos y esa realidad nos está planteando unos retos y unas oportunidades. Yo quiero invitar personas que no han participado mucho y que hoy quieran decir: miren, ese es el foro del pasado miércoles, me ayudó a entender esto. Y que nos quieran compartir. Solo 2 personas, por favor. No tantas, es que tantas manos levantadas me preocupa, porque no les voy a poner la palabra a todos. Que no me toque llamar. No me pongan a escoger. Adelante, Juana Inés. Hola Rosa Inés, buenas noches todos. Bueno, realmente para mí fue espectacular ese foro, desde todos los puntos de vista, pero a mí se me quedó algo que la verdad no lo había eh, visto, de John Paul Leder, John Paul el Ledra. tema de la araña, ¿no? Cómo, cómo colocar los puntos, cómo aterrizar esos puntos en cada uno de los lugares donde realmente debe ser, pero que a la vez sean flexibles. Eso para mí me quedó supremamente, pues lo entendí mucho más y creo que lo podemos poner en práctica. 3 cosas que él mencionó y me parecieron muy interesantes también es que un proceso debe ser itinerante y que debe ser reiterativo, lo que acabas de decir tú, e interactivo también, y que a su vez provoca la curiosidad. Esas 3 cosas para mí fueron espectaculares entre todo. Gracias, Juana. ¿Una persona más? Alguien que haya estado, por favor. Rosángela, ya vi que encendiste tu micrófono. A mí me impactó muchísimo como la toma de conciencia respecto de el papel que están jugando los medios de comunicación en este momento y cómo en vez de aportar, digamos, a la paz, están generándola. Entonces,
si bien es cierto, lo habíamos trabajado en otros momentos, pero como que ver la sumatoria de tantas cosas me permitió ver que definitivamente allí tenemos todo un reto, nosotros como cristianos, pues, porque hay que generar un equilibrio y hacer peso en la balanza, pues, hacia el otro lado. Entonces me pareció retador para generar un compromiso. Gracias, Rosángela. Muy bien. Efectivamente, es clave que a partir de lo que nos hicieron como propuesta en este foro, pues vayamos viendo que este diplomado no pretende ser unos tips, unas ideas, unos temas para que nos los aprendamos, sino realmente que sean unas herramientas prácticas que ustedes puedan llevarse. Pero el marco de realidad que nos han planteado en la sesión pasada, creo que ya nos están poniendo de frente, miren, los colombianos tenemos una responsabilidad muy grande, es decir, que lo poquísimo que hayamos podido avanzar en la construcción de la paz, por lo menos se logre sostener y sigamos presionando, sigamos caminando, sigamos avanzando, y eso significa hacer un esfuerzo por dialogar más y conflictuar menos, es decir, que tengamos la capacidad de recurrir al diálogo como una herramienta legítima para afrontar y desescalonar pues los conflictos que nos ponen, que nos confrontan y que desafortunadamente en Colombia siempre tienen digamos, un resultado muy negativo. Entonces, eso es clave para que nosotros no nos descontextualicemos y que esta propuesta no sea una cosa que se quede pues allá como en lo meramente conceptual. Voy a compartir pantalla precisamente para compartir con ustedes. ¿Están viendo ya mi pantalla? Bien, el propósito de la sesión del día de hoy es que hagamos, es decir, que conozcamos o apropiemos los elementos que nos van a permitir propiciar la reflexión adentro de cada una de las partes en un proceso de diálogo, para ampliar la participación, unificar perspectivas y reivindicaciones y promover un borrador de agenda para un diálogo más amplio. ¿Por qué les digo que este tema es fundamental? Porque a veces nosotros creemos que de una vez hay que, después de que hemos hecho el análisis, creemos que conocemos bien lo que se mueve al interior de cada una de las partes y que lo importante es crear las condiciones seguras y el diálogo y ya sentarlos a dialogar. Y se nos olvida que adentro de cada una de las partes suelen haber fisuras también. Por ejemplo, si nosotros decimos que uno de los bloques grandes que se movilizó y que lleva años haciendo marchas y protestas y bloqueo de carreteras y a veces de problemas de desabastecimiento, de alimentación, es el sector agrícola, el sector del campo. Entonces uno podría decir, vamos a generar un proceso de diálogo del campo con el gobierno nacional. Y como a nosotros, ¿por qué se nos ocurre pensar que un ejemplo concreto, el señor Pachón, porque ha aparecido, porque ha ido a todos los medios de comunicación y llegó hasta el Congreso enarbolando las banderas del campo? ¿Quién nos dice que de verdad Pachón representa a todo el sector agrícola? ¿Quién nos dice que realmente todos los sectores campesinos se sienten representados en él? ¿Quién nos dice, por ejemplo, que en un proceso, por ejemplo, están llevando siempre una desventaja a los pequeños productores frente a los grandes productores? Y eso significa que adentro de cada uno de los sectores, pues hay que tener la capacidad de entender qué dinámicas hay y cómo dentro de ese sector hay que ir avanzando, ayudarles a avanzar, a que construyan, a que amplíen para que esa representación sea lo más legítima posible, esas vocerías que se definan sean lo más legítima posible y que se pueda definir cuál es la perspectiva de necesidades, cuáles son las luchas o las reivindicaciones que hay adentro de ese sector y que se puedan establecer unos puntos con cierto orden de prioridad para poder entonces sí ir a dialogar con, digamos, el contendiente, por así decirlo, es decir, la contraparte. Y en ese sentido,
Pues el diálogo intragrupal pues nos tiene que llevar justamente eso, a definir un poco agenda, método, tanto desde el momento de la convocatoria, ¿sí? No podemos nosotros confiarnos de que vamos a hacer una reunión con el sector de los jóvenes y que si nosotros mandamos una comunicación por las redes sociales, a todos los jóvenes les va a llegar y que los movimientos juveniles nos van a llegar. Hablemos de un municipio X. Resulta que puede haber un sector de jóvenes que no tiene conectividad y puede ser un sector de jóvenes que han hecho un papel muy importante, que tienen propuestas, que tienen reivindicaciones y que no necesariamente porque en el pueblo, en el casco urbano, hay un consejo de jóvenes bien organizado y funciona. ¿Y quién nos dice que realmente estos jóvenes que han estado, digamos, excluidos, marginados de la comunicación, nos puede garantizar que sus reivindicaciones están incluidas o las tienen presentes los otros jóvenes que están en el sector urbano? De ahí la importancia que nosotros podamos propiciar condiciones para que la convocatoria realmente se haga llegando a los quienes estratégicos. Me remito un poco a lo que ustedes escucharon de diálogos improbables en la clase anterior. Sí, los quienes estratégicos, que aun siendo de distintos sectores sean personas dialogantes, con especial sensibilidad, que además tengan una cierta legitimidad dentro de un grupo de ese sector, dentro de un microsector de ese grupo en el que vamos a hacer el diálogo, y que eso nos garantice que la mayor legitimidad posible dentro de los consensos que se vayan logrando, pero también que tengan la flexibilidad para poder decir, miren, en algunos puntos tal vez es muy difícil lograr un consenso, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en lo esencial y los disensos los vamos gestionando poco a poco en la medida en que nos vamos conociendo, vamos construyendo confianza. Entonces, que puedan ir definiendo, pero esa flexibilidad también es importante identificarla en quienes representan o en los distintos liderazgos que hay adentro de un sector o de un grupo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos, recuerden que por allá en el punto 4 del proceso de diálogo que presentábamos nosotros el año pasado, decíamos, una de las partes del prediálogo, el punto 4, dice claramente que es necesario pensarse en algunas preguntas, ¿sí? Para convocar a un sector a dialogar. Y aquí hay una ruta de preguntas que nos pueden ayudar. Miren que a veces no tenemos presente este tipo de cosas y estas preguntas nos ayudan a no dar por sentado ciertas cosas que a veces creemos que por ser todos jóvenes las tienen claras o porque son todos agricultores están de acuerdo y resulta que no es así. Hemos visto, por ejemplo, como pastoral social, lo difícil que ha sido, por ejemplo, lograr consensos y una agenda unificada del sector víctimas. Ya hemos visto las profundas diferencias que existen dentro de las víctimas. No podemos decir que las víctimas todas piensan igual, tienen las mismas luchas, las mismas reivindicaciones. Eso es una gran mentira. Y partir de ese supuesto es nacer fracasado el proceso de diálogo. Es condenar al fracaso el proceso de diálogo. No podemos dar por sentado nada, no podemos normalizar nada, necesitamos desconfiar de todo aquello que parece obvio y tener la capacidad de preguntarnos siempre para tratar de no dejar tanto cabo suelto. Y estas pequeñas preguntas que les voy a dejar en esta presentación y en un pequeño manual que preparamos, de hecho, como está incorporado dentro del manual de diálogo social de Pastoral Social, pero que también trabajamos con un proceso de diálogo nacional que acompañamos en Honduras cuando el golpe de Estado. Lo primero es, ¿quién convoca? ¿Sí? Porque también, dependiendo de quién convoque, el sector reacciona desde ciertos lugares y no necesariamente todo el sector le interesa dependiendo de quién convoque. Por eso es importante, ¿quién es conveniente que convoque? Ustedes mismos a veces en las pastorales se preguntan, cuando quieren abrir una convocatoria para algo, cuando quieren invitar gente para que participe de algo, ustedes casi siempre se hacen la pregunta,
quién es más estratégico que convoque. A veces terminamos diciendo, no, pues el obispo tiene una gran capacidad de convocatoria, es reconocido por distintos sectores, y entonces cuando es él quien convoca, pues le viene toda la gente, pero en otros lugares puede que no, puede que el obispo tenga mucha legitimidad con ciertos sectores o grupos dentro de un sector, pero con otros no. Entonces, hacerse la pregunta de quién convoca es precisamente para poder entender que hay que buscar quién es el que garantiza la mayor representatividad posible desde la convocatoria. Luego viene el espacio físico. ¿A dónde los convocamos? ¿Qué lugar nos puede garantizar las condiciones favorables que genere confianza a las partes? Imagínense que nosotros invitemos al sector víctimas, pero las vamos a invitar a hacer su agenda de reivindicaciones a un batallón. Pues porque es que tienen un auditorio muy bueno y allá nos prestan el sonido y pues muy chévere, pero seguramente les van a ir las víctimas de otro sector, de otros grupos, pero quienes han sido victimizados por la fuerza pública, olvídense que van a ir allá. Entonces, es muy importante que también nos pensemos a dónde vamos a invitar a la convocatoria, a dónde vamos a hacer la convocatoria y que sea una garantía de seguridad y de confianza para todas las partes dentro del mismo sector. ¿Qué reglas de juego se requieren para mantener el diálogo? Es decir, de entrada, hacer unos acuerdos internos, reglas de juego. La participación va a ser respetuosa, ¿sí? Vamos a hacer intervenciones cortas, con propuestas más que con demandas. Vamos a hacer, es decir, ¿cuáles son las reglas que el mismo sector considera importante para que funcione el diálogo? ¿Sí? ¿Cómo cuidar ese clima de diálogo? ¿Cómo estar atentos? Y entre eso es muy importante que quienes estamos acompañando, rodeando ese ejercicio de diálogo intragrupal, no sea ojalá una sola persona, sino que un equipo, que mientras alguien está moderando, ayudando a facilitar, dando la palabra, haya alguien que está ayudando, por ejemplo, hay formas muy estratégicas. Yo recuerdo que con mi colega Alejandro, cuando íbamos a Honduras, una de las cosas que nos funcionaba mucho cuando el asunto se estaba poniendo la discusión muy altiva, ya un poco agresiva, mientras alguien de los dos estaba facilitando enfrente, la otra persona se movilizaba a quien estaba más acalorado, más enojado, y se le paraba justo a su lado. El solo hecho de pararse ahí, sin tener que decir una sola palabra, y hacía que la otra persona fuera bajándole un poco. Y luego cuando lo veíamos en condiciones, se le ponía la mano aquí en el hombro y le decía, respire, vamos a moderar, les proponemos que bajemos, vamos a tratar de proponer de forma respetuosa, pero el primer gesto que lograba como cortar con el espiral del enojo era simplemente que uno de los dos fuese y se parara al lado de la persona que estaba más molesta, más enojada y generando la mayor contradicción. Ese gesto inmediatamente hacía que la persona bajara un poco la guardia y luego sí veníamos a hacer un poco como la increpancia, la invitación de manera muy cordial, muy respetuosa, a que tomemos aire, y eso, digamos, ayudar a cuidar el clima de diálogo es precisamente el poder estar en común acuerdo, observando y decir dónde se quiere romper un poco, dónde se está gestando una tensión y cómo vamos con gestos, con acompañamiento, estar muy atentos a cuidar ese clima de diálogo. Establecer cuántas sesiones y número de personas por sesión se van a requerir para que el diálogo funcione, porque a veces también diálogos demasiado amplios, hay tanta gente que es imposible llegar, por ejemplo, a consensos, o si no es con una muy buena metodología, porque también hay sectores que difícilmente usted va a lograr que quieran reconocer una vocería. Hoy por hoy se ha deslegitimado mucho a las vocerías, porque sienten los manifestantes o las personas que protestan o las personas que están en medio de una situación de estallido social, sienten que las personas que se han asumido vocerías terminan vendiéndolos, actuando a espaldas del sector que dicen representar, y entonces recibiendo prebendas o privilegios y que venden, digamos, la causa. Entonces,
se han ido quemando mucho la legitimidad de las vocerías. Y de ahí que intentar, digamos, abrir tanto los procesos de diálogo si no es acompañado de una muy buena metodología que garantice que haya pequeños grupos que vayan escalonando propuestas hasta que se llegue, digamos, a un nivel mayor, es muy complicado. Por eso es tan importante que haya un común acuerdo de cuál va a ser la metodología, en qué sesiones, quiénes deben estar para garantizar qué. Es más, incluso es perfectamente posible que hasta que no logre un sector concertar su agenda interna de diálogo, casi que se haga el mismo proceso que les estamos planteando para el diálogo amplio. Es decir, que entre pequeños sectores conversen, hagan propuestas, luego vayan al sector más amplio y traten de consensuar una agenda, porque si es demasiada gente, pues también eso puede desfavorecer. Si esos diálogos van a ser públicos y amplios o deben ser pequeños y privados, con qué metodología, a través de mesas temáticas y trabajo con grupos en plenaria, etcétera. Entonces, fíjense que estas preguntas nos ayudan de por sí ya a generar cuáles son los elementos que necesitamos resolver internamente antes de lanzarnos a dialogar con otros. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo exigente y lo difícil que es para una cultura como la nuestra, la colombiana, asumir la propuesta del diálogo social. Porque, insisto, requiere de mucha paciencia y de mucha perseverancia. ¿Sí? Necesita de mucha paciencia y perseverancia, porque definitivamente es cuando uno empieza a ver y hasta se llega a sentir la frustración de que a veces ni siquiera la dificultad mayor está con la contraparte, sino que entre nosotros mismos que decimos ser una causa, que decimos ser un sector, hay tantas fisuras, hay tantas desconfianzas, hay tantos egos y protagonismos que hace tan difícil avanzar. Por eso se pone a prueba y vamos a ver que el Papa Francisco en Fratelli Tutti le dedica unos muy buenos números a insistir sobre la persistencia que requiere eso. Se necesita de verdad mucho amor por las causas de la no violencia para poder mantenerse firme en la intención de dialogar. Sí, y justamente porque el mal espíritu, como decimos en el ámbito eclesial, el mal espíritu así es como entra, divide y vencerás. ¿Sí? Y de hecho que las contrapartes lo que buscan hacer es dividir precisamente para deslegitimar y hacer más frágil la contraparte. Ustedes se dieron cuenta un poco a qué jugó el gobierno nacional ante el estallido social el año pasado. Abrió frentes, ¿no? Porque llegó y dijo, miren, los manifestantes están diciendo en la calle que el comité del paro no los representa. Entonces, no tenemos mucho que negociar con ustedes. Ustedes no son legítimos. Nosotros sí, porque fuimos legitimados por las mayorías que nos eligieron. Y después empezaron a fragmentar diciendo nos vamos a los territorios y empezó a enviar y enviar gente a los territorios, pero un poco el juego era ese, como a no reconocer, ¿sí? La unidad, a no reconocer porque el movimiento social que estaba en las calles claramente estaba fragmentado. Y eso le permite justamente a cualquier contendiente pues mostrar su fuerza y por supuesto empezar a evadir la posibilidad de asumir compromisos y este tipo de cosas. Y eso hace muy difícil al punto de que le quedó claro al país que bajo esas condiciones, con esa naturaleza de propuestas, pues es imposible dialogar. Y entonces casi que la conclusión unánime fue, toca esperar al próximo gobierno a ver si hay condiciones para dialogar. ¿Eso qué nos dice? Que no ha terminado el estallido social, que lo que pasó es que ha habido una contención muy fuerte, ha habido un desescalonamiento y la búsqueda de salidas políticas y cansancio también por toda la persecución y la estigmatización, pero el proceso no se ha acabado y tenemos que estar muy preparados dependiendo de lo que ocurra porque lo que nos puede ocurrir es una revoltura mayor y por supuesto un escalonamiento con mucho mayor enojo porque cada intento fallido de diálogo es una frustración que se acumula.
una frustración que tiende a convertirse en impotencia, impotencia en odio, y de odio pues ya sabemos que lo que viene es la violencia. Entonces por eso tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos garantizar las vías, los mecanismos para poder propiciar que adentro de los grupos se vayan encontrando las arañitas, ¿sí? Usando la metáfora de John Paul Lederer, las arañitas que tienen la capacidad de tejer. Volviendo a la metáfora de la red de la telaraña, no es solamente los ejes que van entre polos opuestos, sino que luego del centro hacia afuera se empieza a tejer, y luego entre una línea y otra hay tejidos mini. Eso es lo que le da flexibilidad, pero también resistencia a la telaraña. Y eso es lo que debe sostener un proceso de diálogo. Es decir, la capacidad de hacer esos pequeños tejidos para ir resolviendo esas fisuras adentro de los mismos sectores. Recuerden, no hay nada peor que las divisiones internas, porque eso, y hasta el Evangelio lo dice, un reino que se divide no tiene cómo prevalecer, está condenado a desaparecer. Entonces no podemos nosotros permitir, la búsqueda del diálogo es justamente para que hayan las posibilidades de que dentro de un mismo sector esas distintas posturas puedan llegar a pequeños acuerdos, y que esos acuerdos se vean reflejados dentro de una agenda para el diálogo con su contraparte. Entonces, ahí sí, definir los temas para las sesiones. Yo les decía hace un rato, los temas, digamos, el tiempo que requiere las sesiones de diálogo y el número de sesiones dependerá de si los temas son de coyuntura o son temas estructurales. Puede haber casos en los que una misma situación que está pidiendo la comunidad o el sector, pues aborde necesidades coyunturales que resuelven de momento, pero necesitará transformaciones estructurales. Entonces, por ejemplo, en temas de una reivindicación para los jóvenes, el tema del acceso a la educación. Entonces, de momento lo que puedo hacer es que ponemos como coyuntura, pues es el que haya condonación de deudas del ICETEX y de repente semestres subsidiados o educación universitaria gratuita para que los jóvenes tengan oportunidad de educarse. Pero eso es momentáneo, eso es paliativo. Y luego, porque ningún sistema se va a sostener así, entonces realmente cómo eso se complementa con una necesidad estructural, y es reformar completamente el financiamiento y el sector, digamos, educación, desde el acceso, desde las garantías de cobertura y acceso a los jóvenes, sobre todo a los que están en sectores más marginados. Entonces, todo esto para decir, miren cómo esto nos va dando elementos sobre qué es lo que podemos dialogar en cada una de las sesiones. Y luego hay que ponerle a eso moderadores. Miren los distintos roles que pueden aparecer aquí. Hay que definir quién hace la moderación del diálogo. Es muy importante que cada uno de los roles tenga muy claro qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer en una sesión de diálogo. Quien modera es la persona que administra el tiempo y la agenda. Y por lo tanto, tiene que ser una autoridad que es reconocida y legitimada por todos los que van a participar. Porque si alguien no lo reconoce literal, se pierde la sesión, porque va a estar en función de sabotear el papel del moderador. Entonces, tiene que ser una autoridad que legitiman y que las partes están de acuerdo que va a moderar el diálogo. Otros son los relatores, es decir, los que van documentando lo que se va diciendo y los acuerdos que se van logrando, y va organizando la información para luego devolverla y asegurarse que todos están de acuerdo en lo que se documentó. También está quien va a administrar, por ejemplo, las reglas comunicacionales, quien está cuidando de bajémosle un poquito al tono, ¿sí? Y quien está haciendo la parte de las comunicaciones. Hay diálogos que exigen, hay sectores que exigen que haya comunicación pensando en la otra gente de ese mismo sector que no está presente dentro de la sesión de diálogo. Pero hay temas sensibles y procesos de diálogo intragrupal que, aún siendo intragrupal, por la sensibilidad de los temas, dicen no se puede ni tener cámaras, ni tener, entonces alguien tiene que estar atento, digamos, a esos elementos de qué es lo comunicable, qué es lo que no, qué es lo que se puede dejar filtrar a medios de comunicación y qué es lo que no. Entonces ese tipo de elementos son fundamentales. Luego, acordar la metodología, que es un poco lo que yo les decía. Si el grupo es grande, la metodología tendrá que ser dividir en pequeñas mesas temáticas y luego, pero con aprobación en asamblea,
para que todos estén tranquilos de que la metodología les garantiza que todos están enterados y que participan de las decisiones que les afectan al momento de generar. Y hay unas herramientas que se las voy a compartir dentro de un manual muy bueno que tiene Naciones Unidas. ¿Para qué vamos a hacer un manual? Habiendo, digamos, hay unas herramientas muy interesantes que tiene Naciones Unidas sobre cómo llegar a consensos y cómo tramitar disensos. Eso es fundamental porque nos ayuda un poco a entender cómo hacer pequeños pasos que nos ayuden a llegar a consensos, a acuerdos. Pero la democracia no es solamente incluir en lo que todos estamos de acuerdo. Todos sabemos que en las democracias incluso dentro del mismo sector es perfectamente posible que hayan temas en los que dentro del mismo sector no se puedan poner de acuerdo. Eso es lo que llamamos un disenso. ¿Y cómo hacemos para gestionar el disenso? Porque ese sector que se quede molesto, porque si no es tenido en cuenta y no logramos vincular de alguna manera ese disenso, entonces ese sector va a seguir haciendo ruido, genera las divisiones, que es justamente por donde los contendientes buscan la manera de fragmentar y debilitar, digamos, a su contraparte. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia de que hay que estar dispuestos a ceder, pero cuando no se logra, ¿cómo somos capaces de tener presentes? Si hacemos un capítulo aparte, si ponemos un punto aparte, pero buscar siempre integrar incluso aquellos disensos. Y la identificación de riesgos para los participantes y los facilitadores del diálogo. Hay que tener, y aquí está la colega Diana Cabra que perfectamente nos puede decir, muchas veces escenarios de diálogo que implica dialogar sobre temas sensibles pone en riesgo a la gente, pone en riesgo tanto a quienes participan como a quienes van a facilitar y acompañar el diálogo. Y es necesario tener medidas de precaución, es decir, ¿cómo vamos a identificar en qué riesgo nos exponemos, el manejo de esta información, el hacernos presente en estos espacios y cómo los vamos a mitigar? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder generar protocolos y estrategias de protección tanto para participantes como facilitadores del diálogo? Todos vemos que uno de los temas por los cuales, por ejemplo, los jóvenes de primeras líneas se retiraron de ciertos procesos de diálogo porque se estaban dando cuenta que eran diálogos convocados por ONGs muy reconocidas y algunas de ellas hasta internacionales, pero que luego empezaron a ser muy prácticas, muy efectivas las capturas y asociaron que podía deberse porque a quienes estaban capturando eran los jóvenes que estaban participando dentro de un escenario de diálogo. Entonces, la retirada en picada de esos espacios tiene que ver mucho con el hecho de que sospecharon que la judicialización a la que estaban siendo sometidos tenía que ver con la participación a uno de los tantos espacios de diálogo que se habían abierto. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante rodear estos procesos de garantías para que no expongamos a las personas que participan. Y finalmente, después de que hemos hecho, todo esto está dentro de la preparación de la convocatoria, pero ya cuando tenemos al grupo, aquí hay como 3 puntos para qué hacemos el diálogo intragrupal. Primero, tenemos que aprender a plantear claramente el o los problemas que buscan solucionar dentro de un itinerario temático de la agenda. Es decir, ¿qué problemas son los que nos tienen aquí, en esta situación? Y aprender a ponerle nombres concretos a los problemas. Y no, porque a veces, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hacerse presente en los puntos de bloqueo el año pasado dentro del estallido social, se podría haber dado cuenta que era muy difícil seguir y saber exactamente qué era lo que pedían, porque era tanto lo que decían, pero uno decía, aquí no hay una propuesta clara. ¿Qué es exactamente lo que nos está doliendo? Y muchas de las iniciativas de diálogo lo que ayudaron fue precisamente a generar, póngale nombre a eso, ¿qué es? ¿Qué problema, de qué problema estamos hablando? Porque muchos de verdad estaban allí muy enojados en las calles, pero no sabían cómo nombrar el problema que sienten que los está afectando tanto. Entonces, ponerle nombre concreto a los problemas y que consideran que ese problema tiene que quedar dentro de la agenda para buscarle una solución. Luego de listar los problemas, entonces hay que identificar, valorar, priorizar opciones de solución, identificando pros y contras. Es decir, ante estos problemas, nosotros proponemos, ¿sí? Vemos
Estas son las problemáticas. Vemos que en orden de prioridad, estos son los problemas como queremos resolución o soluciones. Y nuestra propuesta de solución a este problema son estas, identificando pros y contras. Es decir, qué pro, contra puede tener cada una de las opciones que nosotros identificamos. Y por último, ¿qué opciones de modificación, mejor dicho, cuál es el margen de negociación, de flexibilidad que tienen nuestras propuestas ya cuando vayamos a dialogar con la contraparte? Es decir, cuando vamos a hablar, supongamos, con el gobierno, nosotros llevamos estas propuestas, pero ya uno puede saber que más o menos nos van a salir por la tangente y entonces se nos van a arranchar que no se puede por esto. Entonces, ¿cuál es el margen de negociación? Eso hay que preverlo también al interior del grupo, porque si eso se hace sobre la marcha en el otro lado, cuando vuelvan de allá, habiendo movido, digamos, el margen de negociación que había establecido el grupo, sienten que los traicionaron, sus vocerías. Por eso es tan importante que es mejor ir, plantear, si definitivamente no tenemos cómo flexibilizar, porque eso no fue consultado, es mejor decir, levantamos la sesión con la contraparte y nos venimos otra vez al diálogo intragrupal hasta que digamos si podemos o no ceder en algo a las propuestas a las contrapropuestas que nos están haciendo del otro lado. Entonces, fíjense que aquí hay 3 elementos que son fundamentales para el diálogo intragrupal. Nombrar problemas, darles orden de prioridad y dentro de esa priorización plantear alternativas de solución, analizando pros y contras y luego el margen de negociación. Esos 3 aspectos los vamos a hacer y ahora los quiero invitar un poco a que 20 minuticos, vamos a hacer 14 grupos. Miguel. Perfecto, Rosita. Por favor, toman este pantallazo para que cada grupo va a tratar de asumir uno de estos sectores y van a hacer el ejercicio de diálogo. Tome el pantallazo a los dos. A los sectores, entonces el grupo 1 va a trabajar como si fueran los problemas de los jóvenes. El grupo 2, las mujeres, el grupo 3, los comerciantes, el 4, la tercera edad, el 5, defensores de derechos humanos, el 6, educación, 7, trabajadores de la salud, 8, pensionados, deportistas, agricultores, junta de acción comunal, colectivos culturales, ambientalistas y animalistas. Cada uno es un sector que se volcó a las calles a pedir el reconocimiento de sus derechos y a plantear los problemas que no dan más espera. Pues vamos a, dentro del grupo que nos toque, a trabajar sobre estos 3 puntitos. Vamos a darles, estamos hablando de las 8:22. Si miramos rápido, alcanzamos a darles 20 minutos exactos. ¿Ya tomaron los 2 pantallazos? Listo, nos fuimos, 14 grupos. Ok, ¿tomaste los 2 pantallazos? Sí, Rosita, yo los tomé. Ok. Ya envié los pantallazos al grupo. Listo, Miguel. Ok, no olviden dar unirse. Vamos a dar unirse, por favor, todas las personas que están. Vamos a dar unirnos para poder ir a las salas. Y lo pueden hacer rápido. 8:22. Volvemos que faltando 10, Rosita, 5. Sí. Faltando 5. Faltando bueno, un poquito menos. Perdón, un poquito más, faltando 8 minutos. 8 minutos, ok. Sí. Listo. Hay un grupo donde solo están 2. Vamos a unirnos, por favor. Vamos a unirnos. Estela Pérez. Es que hay mucha gente que no ingresa. Vamos a unir, por favor, para poder ingresar a trabajar en el equipo. Vamos a unir.
La idea es que no quede ninguno en sala, por favor. Vamos todos a unirnos. Si no encuentran el grupo en la parte de abajo, hay unos cuadritos, hay 4 cuadritos y dice sección de grupos. Ahí en sección de grupos ustedes pueden ingresar para ir a su grupo. Bueno, ya hay por lo menos 3 en cada grupo. Sí, sí, ya está. Ya revisé. Camilo, Carol Brigitte, Diana Milena. Sí, no, tienen que ir, porque si se quedan ahí, no. O sea, tenemos que lograrlo. ¿Cómo es posible que no? Anoche Ahí fueron van. anoche fueron todos al grupo. Ujú. Entonces, todos tienen que ir al grupo. Pero yo veo que cuando está el grupo 11 tiene solo a 2 personas, a Ana Ludi y Visitación López. Sí. Carol, ¿estás por ahí? Carol Brigitte. Camilo Sánchez. Dice que no los envía al grupo. Busquen los que no los enviaron al grupo en la parte de abajo de la pantalla van a encontrar 4 cuadritos y dice sección de grupos. Ana Villarreal está en el grupo, espérate, mira, a ver, lo que pasa es que hay algunos que entran en más de un dispositivo. Ah, Entonces, claro. por eso también algunos se quedan afuera porque entran solo con, estoy buscando a Ana Villarreal en dónde está para redireccionarla. Ana Villarreal. Buenas noches, yo tampoco me he podido entrar al grupo. ¿Tú Tengo cómo mala señal, apareces? me toca entrar desde otro celular con un iPhone. Tienen que renombrarse, Pero ¿cómo es tu nombre? porque ¿Cómo es es que tu si no. nombre? No, es que Dice, apareces iPhone. Tranquila. sí, es ¿Cómo que es tu como nombre? Sandra Milena Morales, lo que pasa es que me tocó prestar un celular para poder tener cobertura para asistir a la clase porque no tengo señal. Sí, Tranquila. ok. Gracias. Nos toca buscar iPhone, pero yo no veo Por iPhone favor, Sí, gracias. en ya, qué grupo ya está. te mando, ya te mando. A ver aquí, iPhone. ¿La encontraste? iPhone está, ya Yo lo no la estoy veo. buscando, denme un segundito. Nelly Bravo. Ana Villarreal. Ana Ludi. iPhone, estás en el grupo 11. Te voy a pasar al grupo. Ah, ya se fue Camilo. Te voy a reenviar al grupo 14. Dale a aceptar. Se quedó bloqueada. No, es que se fue, se fue. Ah, bueno, listo. Toca así. Y mucha gente. No, miren, ahí está todavía. Tienes que aceptar, Sandra. Debe llegar a unirse, unirse. Siempre aparece un letrerito que dice unirse. Entonces es darle clic ahí y ya te manda el grupo. Parece que Mire el se fue. poco que hay aquí ahora. No, mira eso. Que no me permite, me saca el WhatsApp. O Me tocó el WhatsApp. sea, Mucha gente Ana afuera. Villarreal, ¿dónde está Ana Villarreal? Es que ya estoy reenviando así porque tenía un poco afuera. Ahí se están yendo, poquito a poco. Sí, es que yo no sé qué es lo que pasa. Si normalmente todos se van. O sea, nos tenemos que darnos la. Esta vez ha sido difícil eso. Con este Es que grupo sobre tenemos todo. gente de sectores muy distantes. Sí, sí, los que tienen, los que no tienen buena señal, esos casi nunca pueden entrar a un grupo, porque claro, no los permite. Los que tienen problemas con conectividad, esos los saca todo el tiempo y ahí se estaba volviendo a conectar. Hola, buenas noches. Soy Buenas Ana noches. Villarreal. No me permite, ¿En me qué grupo saca de está? en el, ahorita dice al 10, me han cambiado ya 3 veces, pero cuando le digo ingresar o entrar, me saca, dice esperar y hasta ahí llega y ya no me asigna. Bueno, nada, pues es que está aquí Carol Brillida, hay un poco de personas. Qué pesar, debe ser por la mala conexión. Sí, los que no tienen buena conexión no los va. Mire, aquí está Miriam, también la sacó.
Bueno, algunos grupitos han logrado de a 3, de a 2 participantes. Sí, ahí van. El 14 se completó al fin. Al fin se pudo ir Sandra para allá. Ah, bueno, sí, porque la pobre Sandra nunca puede entrar. Todas Ya, las ya. clases la veo yo ahí, a Sandra. No, yo tampoco pude entrar. Bueno, sí, es que cuando hay problemas de conectividad, sí que pesar. Acá dice otra vez al grupo Dale, 10. dale, dale, acepte, acepte. Acepte, a ver si te dejan. Ah, es que tiene dos teléfonos. Sí. Sí, Está con Ana está con dos teléfonos, por eso es que con no la dos deja entrar. dispositivos por lo menos. Sí, ahí entró uno, se fue con uno. No sé si se fue con uno No, Viviana vea, la está. sacó, acá está arriba. No, definitivamente No, nada. no, no, es que con dos dispositivos no te va a dejar entrar. Tiene que estar desde Pero yo uno no solo. tengo los dispositivos. Sí, claro, aparece Ana Villarreal dos veces. Aparece Ana dos Villarreal, veces. Ana ¿Sí? Villarreal dos veces está. Ahora 3 veces aparece. 3 veces. Usted está entrando Ah, con es porque, cuántos. no, es las veces entonces que he intentado ingresar, solo estoy con el celular. Ah, Mm, pero no te manda a ningún lado. Estás ahí, ya va Ahorita, por 3 veces. ejemplo, me mandas a la 11. Dale de Entonces, nuevo. cada Dale a vez que ver, le doy dale a a aceptar, entrar, me dale a imagino aceptar. que aparece. Sí, claro, aparece como si estuviera en la sala 11. No, carambas. Sí, es por la conectividad. Definitivamente ya es comprobado. Sí, los que no tienen buena conectividad, nada que hacerle. Bueno. No, la volvió a sacar. Sí, no, 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 es conectividad y ahí la va a sacar todas las veces. No, no hay nada que hacer. Nada que hacer, Ana, te volvió a sacar. Eso ahí no hay nada que hacerle. Sí, ya no. Como que fui la única, ¿no? No, no fuiste la única. También No, está son Carol, varios. Brigitte, Nuria, Tatiana, está Diana Milena. Hay varios. De pronto el tiempo, acá está lloviendo. Muy Ah, no, seguramente. sí. ¿De dónde eres, Ana? De Pasto, Nariño. Ah, Ah, Nariño. caray. No, la conectividad ya también es complicadísima. Sí. Sí, todo lo que es Nariño, lo que es Arauca, Caquetá, eso es complicadísimo. Bueno, ¿cuánto tiempo nos falta? 8:31 apenas vamos. Sí, nos falta la mitad No, del tiempo. sí, 10 no, minuticos. que trabajen y ya. Faltando 8 para las 9 entonces o 10. Faltando 10. Sí, dejémosle faltando 10 para las 9. Con eso pueden cerrar, por lo menos que participen unos dos. Bueno, hoy no tenemos problema. Hoy hoy no nos va a sacar. Es que anoche sí fue muy chistoso. Los dejo con la palabra en la boca. Entonces, ¡ay! Me tocó, me tocó inmediatamente mandarles un mensaje de voz diciendo qué pena con ustedes, qué vergüenza, pero bueno, miren, nos mandó la plataforma a dormir inmediatamente. Sí, ya no te No, puedes entusiasmar tanto en no, las despedidas tú. no quiere que nos trasnochemos. ¿Y por qué no lo programan con unos 10 minuticos de Gabela? Ya le dije A Michael. a Michael, lo que pasa es que la cuadrada de eso, Rosita, es tenaz. La vez pasada no nos dimos, no pudimos con Michael, nos tocó que Laura nos ayudara. Eso es ya porque somos tesos para eso. Eso hay que cruzar cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Porque cuando uno... Terminan, porque por supuesto nunca el tiempo te alcanza para terminar, pero espero que Quedamos me- picados. Eso me parece muy bien. Sí, el tiempo fue muy corto y además como es un tema tan profundo y que lo vivimos de todas las regiones, entonces realmente no alcanzó. Nos quedamos en el primero y el segundo. Muy bien. Pero bueno, me gustaría, por ejemplo, Luisa Fernanda Garzón, si estás por ahí, por favor, enciende tu cámara, tu Hola. micrófono
y nos cuentas cómo te fue en el grupo 1, hablando sobre los jóvenes. ¿Cómo les fue en ese grupo? Cuéntenos. Bien, siento que lo identificamos fácil y partimos como de un lugar común, ¿no? Entonces el tema era jóvenes y nos direccionamos mucho como con el tema de la empleabilidad, ¿no? Entonces siempre está el desafío. Primero porque está el desafío de no hay oportunidades y segundo está el desafío de muchos estudian, pero cuando ya llegan a estudiar, por lo menos en el caso de la universidad pública, llegan a estudiar y como que no están preparados no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel de preparación, alimentación, transportes y todo esto, y nos genera como una decadencia en el sistema. Me ayuda el grupo si se me escapa algún detalle. Entonces, la idea de esto era como que precisamente fomentar lo que hay, pensarnos en las prácticas, porque muchas veces salen de trabajar, pues se vuelven profesionales y no los contratan porque les dicen, necesitas 6 meses de experiencia, ¿y dónde me la saco si nunca he trabajado? Pero entonces uno empieza a ver, hombre, Colciencias tiene programa de joven investigador, en las universidades hay programas de inductores, monitores, y todos estos espacios son pagos y los cuentan como experiencia laboral, y tenemos un plus de que ahorita las prácticas estudiantiles son pagas y se cuentan como experiencia. Entonces, lo que nosotros proponíamos como grupo era precisamente como fortalecer como la difusión de estos espacios, potenciarlos y como que también entrar a trabajar como con la apatía del joven. O sea, es decir, listo, que tenemos los recursos, no son todos, no están en un 100%, pero buscar que el joven vaya hacia ese lado, ¿no? Hacia pensarse la posibilidad, porque muchas veces la gente le echa toda la culpa a papá Estado, pero también tenemos un enemigo silencioso y es, los chicos a veces tienen una apatía o una pereza por querer ser parte, entonces también hay que trabajar también el aspecto del ser para poder hacer. No sé si el equipo me quiera como complementar en algo que se me haya escapado. Gracias, Luisa. No vamos a dar cuenta de lo que hablaron y las conclusiones a las que llegaron, sino cómo les fue con el ejercicio de intentar hacer una agenda. Entonces, quisiera invitar a Carlos Ignacio del grupo 2. ¿Cómo les fue en su grupo, Carlos? Perdón, sí, gracias. Fue un ejercicio interesante, sí, nos logramos escucharnos, logramos evidenciar una problemática, en este caso nos tocó el tema de las mujeres, y plantear distintas soluciones que apenas las empezamos a plantear. Pero sí, el ejercicio fue bueno porque hicimos el intento de ponernos en la situación de un grupo de mujeres como si estuvieran en la calle reclamando unos derechos. Entonces, bueno, escuchémoslas, qué están pidiendo, qué están reclamando. Entonces, fue ponernos pues como en ese escenario y cómo entrar en diálogo con ellas. Gracias, Carlos Ignacio. Yo quisiera invitar, por ejemplo, a Luzmeri que nos cuente cómo les fue el grupo 4. No, Rosa. Lamentablemente me sentí molesta en algún momento porque terminé hablando sola en el grupo. Entonces a todos les molestó el micrófono, el internet, y realmente 1 o 2 personas me aportaron en el chat. Entonces es bastante incómodo terminar trabajando uno así. Claro. Sin embargo, entonces lo que me tocó fue y además que es un tema que tampoco manejo, el tema de la tercera edad. Entonces, y ninguno sabía del tema, entonces fue como complicado. Puse las ideas y ellos decían sí, no, y uno que otro dio los aportes, y eso fue un poco lo que pudimos plasmar. Pero centramos el tema de la tercera edad en el tema de la reforma pensional, que es algo que es muy sonado también en la realidad. Y el poder priorizar como cuáles son esos problemas que la tercera edad podría plantear en ese escenario, ¿no? Entonces, el suspender inmediatamente la reforma pensional para que se pueda generar ese diálogo sobre cuáles son los puntos en que la tercera edad se pueda sentir afectada y cuáles serían esos puntos, esas propuestas en los que se puedan ver identificados con beneficios. Y hablábamos
Sí, pero bueno, planteábamos el hacer el acceso a la pensión, facilitar el acceso a la pensión, no solamente aquel que paga la pensión en una empresa, sino que aquel que nunca ha trabajado pueda tener acceso. Entonces, un tema de cobertura, un tema de la reducción de edad y un aumento en el beneficio. Eran como las tres cosas así que pudimos como priorizar. Vale, gracias, Luzmeri. Bueno. A ver, por ahí está como Albeiro, Diana, en el grupo 7, ¿cómo les fue? Liber, baja la mano, porque hoy no voy a llamar a moderadores. Albeiro. ¿Qué pasó con el grupo 5? ¿Quién? Bueno, del grupo, nosotros tocó la parte de salud, manejamos un trabajo, pues no teníamos experiencia en la parte de salud, pero escuchando las protestas que hacen en la parte de la salud, vimos unas problemáticas interesantes donde podíamos nosotros proponerle las dificultades y las estrategias para poder solucionar este problema, ¿no? Sobre la parte, primero la parte del trabajo de ellos, la estabilidad laboral, ¿sí? De cómo pueden ellos que no tengan un contrato por mínimo un año, ¿sí? Que la parte de que ellos también tengan una parte de un régimen de salud, ¿sí? Especial. Hablamos también sobre la parte de la dotación, una dotación que realmente valga la pena, que realmente a veces están ellos muy descuidados en la parte de toda la parte de bioseguridad. Y no sé, mi compañera que anotó esas cositas, ¿cuál otro más agregamos? Yo tuve una experiencia estos 15 días en la clínica, salí anoche de la clínica y me di cuenta de algunas cosas que yo le decía aportar, ¿no? Esa gente que no tiene un domingo para descansar, ¿sí? Que trabajan más de 12 horas, ¿sí? Entonces veamos la situación tan difícil que les toca a ellos. No comparte con la familia. Entonces, ¿cómo buscar esas problemáticas, buscarle soluciones y presentárselo a la gente que realmente que son los que están defendiendo la vida de los enfermos? Bueno, muy bien. Y en el grupo 14, donde estaba Esperanza, Estela, Tatiana no la vi conectarse, pero Esperanza, creo que hasta Sandra alcanzó a llegar ahí a última hora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estaba en el grupo número 14 también. Adelante, entonces. Bueno, a nosotros nos tocó el tema animalista. Pues identificamos varias problemáticas, ¿no? Realmente no nos alcanzó el tiempo para resolver los 3 ítems, solamente pudimos resolver 2. Digamos que a grandes rasgos hablábamos de la problemática en el tema animal, de que los animales en la actualidad pues están siendo, o sea, lo que hemos visto toda la vida, ¿no? Abandonados, maltratados, digamos que no se les está dando el lugar que merecen pues en nuestra sociedad. Aparte de todo, pues, las compañeras también hacían los aportes y pues manifestaban que pues, digamos cuando los caballos son utilizados como animales de carga, de que la contaminación de las aguas, los peces, pues, digamos los animales del mar y los ríos pues sufren mucho porque pues nosotros los seres humanos realmente contaminamos demasiadamente el ambiente y a raíz de esto ellos también sufren, no solamente por eso, sino por la aspersión de químicos, digamos las fumigaciones que se hacen con glifosatos pues para erradicar cultivos ilícitos, todo eso pues afecta de manera drástica el hábitat en donde ellos mantienen. Hablábamos de que también, pues digamos, la falta de adopción de los animales que no tienen hogar, porque muchas personas prefieren comprar y no adoptar habiendo tantos. Y de que las posibles soluciones a eso, primero, pues que el amor y el cuidado, pues que se infunda desde los niños, es un tema ya educativo, donde todos pues sintamos mucho respeto por estos seres que hacen parte de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro mundo, ¿sí? Pues digamos que el amor que se sienta hacia estos animales tampoco debe propasarse a tal punto de humanizarlos, que se tiene que tener en cuenta que son seres sintientes
actualmente pues son reconocidos también constitucionalmente como con esta calidad, son seres sintientes y por el simple hecho de eso, pues debemos cuidarlos y tienen también derechos. Pues denunciar cualquier abuso ante las autoridades competentes cuando uno pues lo identifique, ya que pues también está contemplado dentro del Código Penal como un delito. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos de ustedes, como no pertenecen al sector, podemos decir que fue fácil que llegaran por lo menos a medianamente ponerse de acuerdo en alguno de los temas, en alguno de los problemas. Pero claramente no es así tan fácil llegar a un consenso dentro de un sector. Por más que sea de un mismo sector, no es tan fácil. Y fundamentalmente porque tiene que ver en que a veces los problemas son los mismos, pero lo que esperan de solución a los problemas son muy distintos. Y el tiempo no nos da para más. Recuerden que en la plataforma Q10 nos saca porque nos saca, entonces vamos a ir disciplinándonos porque además es viernes, están cansados y el cuerpo lo sabe. Entonces vamos a cerrar con lo siguiente. Les voy a enviar un documento para que se lo lean. Ese documento es una herramienta para que ustedes vean con preguntas orientadoras paso a paso cómo se puede llegar a un consenso y armar agenda, cómo documentar incluso una agenda. Pero como en la siguiente sesión, que también está a mi cargo, vamos a trabajar sobre el diálogo intergrupal. Entonces retomamos con lo que hoy dejamos abierto. Yo solamente en la diapositiva le agregué 2 diapositivas más donde hay unos números de Fratelli Tutti que les recomiendo que se los lean. ¿Por qué? Porque es donde sustenta cómo es que se puede llegar a verdaderos consensos. Lamento mucho que no todo el mundo podría participar, pero nos vemos la próxima sesión. Muy buenas noches. Adelante, Miguel Ricardo. Bueno, muchas gracias. El lunes, oigan, muchas gracias. una cosita, Gracias. una cosita. El lunes, por favor, tengan Muchas presente gracias. en el grupo, les voy a enviar el paso a paso para ingresar el martes. No voy a enviar ningún link, todos tienen que entrar por Q10, por favor. ¿Listo? Ay, yo no, Feliz noche. Chao, Miguelito. Bueno, Miguelito, feliz fin de semana. Chao para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Rosita. Descansen. Rosita. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas ya los que noches. estuvieron Feliz anoche en noche. Q10 se dieron cuenta que a las 9 nos saca. Chao. No, Anoche a las 9 nos sacó. Hasta luego, a dormir Hasta luego. todos. Hasta mañana. Buenas noches. Bueno, hoy lo estoy esperando aquí que terminen. No, pero estuvo interesante, o sea. Sí, no, súper. Tener presente eso de